y a su gloria. Aleluya, alabe al Señor, bendiga al Señor, glorifíquele. Él es bueno para siempre, son sus misericordias, amén. Desde la eternidad hasta la eternidad, amén, para con los hijos de los hombres. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Contentos con el Señor, hermanos, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza, amén. Y damos gracias al Señor por este hermoso privilegio, amén, porque es un privilegio servir a los santos, amén. Hacer la obra que el Señor nos ha encomendado. Yo voy a invitarles, hermanos y amigos, las visitas que han venido en esta tarde, Dios les bendiga. Los que están a través de la página web, Dios les bendiga también. A que se pongan sobre sus pies y abramos las sagradas escrituras, gloria a Cristo Jesús. En el libro del profeta Miqueas, amén. Cuando todos lo tengan, contestan un amén. En el capítulo 6, el libro del profeta Miqueas, capítulo 6, verso 6. Nos ponemos sobre nuestros pies, hermanos, vamos a estar un buen tiempo sentaditos, gloria a Cristo Jesús. El que tiene Biblia comparta con el que no la trajo, para que sigamos edificados todos, amén, gloria a Dios. Amén, hermanos. Miqueas capítulo 6 la leemos honrando al Dios Trino, amén, Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Dice la palabra a la letra así, con el título que tiene: lo que pide Jehová. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerro de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. El verso 8. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Lo leemos nuevamente, hermanos. El verso 8 nada más. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. En el Cristo. Habrá glorificada y cumple el propósito. Marchítese la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Tu palabra, Señor, es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y aún las intenciones del corazón. Extiende tu mano, mi Dios amado. Tu palabra es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Señor, rompe cadenas, rompe yugos, quebranta todo por de las tinieblas. Ahora, en el nombre de Jesús, sea tu gloria manifestada y tu poder en este lugar, a través de la web. Padre, en esa señal, Padre, a través de la web, tu mano de poder ministra las vidas, las almas, las mentes y los corazones. Y en este lugar, Señor, vamos a exaltar tu nombre, vamos a dar gloria a tu nombre. Nos ponemos en tus manos, nos depositamos en tus manos. Espíritu de Dios, aquí están nuestras vidas, Señor, sedientas, necesitadas. Exhorta, alienta, consuela, ministra. En el nombre de Jesús, salva, sana, liberta, trae perdón de pecado a través, Señor, de tu palabra, de tu Espíritu Santo, de tu sangre preciosa. Ahora, en el nombre de Jesús, Padre, tu gloria y tu poder ministre los 4 puntos cardinales de este lugar, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor, te vamos a dar gloria, te vamos a dar alabanza. Y desde ya, mi Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Nos podemos sentar los que todavía están de pie. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Dele la mano a su hermano y dígale: ve y haz tú lo mismo. Dele la mano a su hermano y dígale, viéndolo a los ojos, con todo el corazón, dígale: ve y haz tú lo mismo. Gloria a Dios. La palabra del Señor, hermanos, exhorta siempre a la iglesia, al pueblo de Dios, a través de los tiempos. La palabra viene con un propósito, y es edificar, consolar y exhortar. Amén.
Y lo que Dios traiga en esta tarde, recibámoslo para la gloria del Señor. Dios exhorta a través de su pueblo y siempre Dios está pidiendo algo. Siempre Dios está pidiendo algo. ¿Usted cree que solo nosotros pedimos? También Él pide. Él pide, pero es conforme a lo que Él exige. Oiga bien, pide y exige. ¿Sabían ustedes que Dios exige? Dios exige. Deuteronomio capítulo 10 verso 12 también nos habla y le exhorta el Señor a través de Moisés al pueblo y le dice: ¿qué es lo que exige Dios de ti, oh Israel? Que temas a Jehová, que le guardes sus mandamientos, que andes en su nombre y que lo ames. ¿Cómo lo vas a amar? Con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. En el Nuevo Testamento, en el tiempo de Jesús, vinieron muchos a preguntarle al Señor y vino un joven a preguntarle también que había guardado todos los mandamientos. Y le dijo el Señor: ¿los has guardado todos? Todos, Señor, los he guardado. Entonces, si los has guardado todos, ve y haz tú lo mismo. La palabra del Señor siempre exhortará al pueblo, indicará al pueblo, llamará al pueblo a la reflexión, a hacerle un llamado y hacerle un alto a la vida del hombre. Miqueas profetizó en ese tiempo, es conocido como el profeta del juicio, junto con Amós, junto con Oseas y junto con Miqueas y junto con Isaías traían mensajes de juicios al pueblo del Señor. Esos juicios eran por haber dejado al Señor, por haber dejado la ley, por dejar de hacer lo que Dios había mandado, por dejar de hacer lo que Dios había exigido y por dejar de hacer lo que Dios había pedido. No me traigan más vanas ofrendas, dice el Señor. Ya no me traigan más holocaustos. Ya no quiero más carneros ni becerros engordados. Ya no puedo soportarlos, no los aguanto, no los tolero. Me tienen cansado, declara el Señor. ¿Será que en este tiempo todavía el Señor exigirá de su pueblo y pedirá de su pueblo las mismas cosas? Iglesia del Señor, Dios está pidiendo lo mismo. Dios no ha cambiado. Él tiene solo un lenguaje, Él tiene solo una boca y solo tiene una manera de pedir a su pueblo. Pero recuerde, antes que Dios pida sobre su pueblo, Dios siempre le derrama su bendición, su gracia, su misericordia, sus bondades. Los profetas no solo venían con un mensaje de juicio, venían con mensajes de restauración, venían con mensajes de exhortación y venían con mensajes de bendición. Pero una vez el pueblo vuelto atrás, dando la espalda al Señor, aún sabiendo cuál era el verdadero camino, habían dejado la ley de su Dios, habían abandonado los preceptos de Dios y se habían olvidado del Señor. Cuando el hombre se olvida del Señor, entonces viene nuevamente la pregunta: ¿qué es lo que pide Dios de ti? Recordarles al pueblo, acordarles al pueblo, traer al pueblo. Por eso Dios se llevó al pueblo al desierto, para hacerles enseñar sus leyes y sus mandamientos y exhortar al pueblo a que verdaderamente buscaran al Señor de todo corazón. El Señor siempre está buscando un hombre. Hombre, ¿qué es lo que Dios pide de ti? ¿Qué es lo que pide? Siempre habla de una forma general, pero Dios se revela de manera específica y personal al hombre, a la mujer, al joven, al niño, para Dios guardarlo y librarlo, para que no peque delante del Señor. Porque recuerde que el pecado es lo que estorba la obra de Dios. El pecado es lo que estorba el plan de Dios. El pecado es lo que estorba la vida espiritual y la relación del hombre con Dios. Todo tiene un inicio, todo tiene un principio. La palabra nos remonta al Génesis. Y Dios siempre está haciendo preguntas, interrogando al pueblo para que el pueblo sepa contestarle. Y el pueblo le conteste con la verdad, porque Dios siempre quiere sinceridad de parte de su pueblo. Si no sabe, pues no sabe. Si es sí, dígale sí. Si es no, dígale no. Pero siempre salimos nosotros también con otra pregunta, o evadiendo la respuesta del Señor. El Señor vino a Adán y le dijo: Adán, ¿dónde estás tú? Señor, me escondí porque tuve miedo y estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? La voluntad de Dios era que Adán guardara y labrara el huerto, pero antes Dios ya había prescrito, ya le había mandado que no comiese del árbol que Dios le había prohibido. Pero el hombre, Dios tiene en él, ha depositado en él la libertad de poder escoger, la libertad de poder decidir. Y el hombre, lamentablemente, se decidió por otro.
Escogió mal y pecó contra su Señor. ¿Quién eres tú, hombre, que pleiteas con tu hacedor? Declaran las Sagradas Escrituras. Dirá el barro al que lo creó, ¿por qué me hiciste así? Y pregunta el Señor. Y le responde, Adán le respondió. ¿Y qué le dijo Adán? La mujer que me diste. Después viene y le pregunta a la mujer, porque Dios quiere hallar argumentos en la vida del hombre, bases por qué el hombre se aparta del Señor. Usted y yo siempre tenemos razones y motivos por qué nos apartamos. Si no, en vano las Sagradas Escrituras dijeran en Proverbios 18, su deseo busca el que se aparta y se tremete en todo asunto. La palabra describe de que vino y le preguntó también a la mujer y le dijo, ¿qué has hecho? Pero ella también le respondió, pero no respondió con la manera que Dios quería. Dios siempre está haciendo la pregunta y le dice la serpiente. Y llegó hasta la serpiente, pero con ella no hizo ningún diálogo. La sentencia fue directa, el juicio fue claro. ¿Qué es lo que te ha declarado el Señor? Hacer justicia, hacer misericordia y humillarte delante de Dios. Eso es lo que Dios pide y ha pedido y va a seguir pidiendo del hombre, de esta humanidad a la cual Dios ha tenido más que misericordia, porque la palabra declara que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, amado, para que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A la mujer le dijo, a la serpiente le dijo, por cuanto esto hiciste, maldita serás. Y Dios siempre está preguntando, iglesia del Señor, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué te he hecho yo? Dice el Señor. ¿Por qué has abandonado mis preceptos? Dos males declaraba Jeremías ha hecho mi pueblo, dijo el Señor. Jeremías quería entrar en diálogo con el Señor y el Señor responde. Mira el Señor, lo grande, el amor, la compasión, la misericordia. Dos males ha hecho mi pueblo. Me ha dejado a mí fuente de agua viva y se ha ido tras cisternas rotas que no retienen agua. Cuando el hombre se aparte de Dios y deja a Dios, ¿qué esperanza tiene el hombre? ¿Qué esperanza? ¿Qué respuesta? ¿Qué salida? Por eso el salmista decía, voy a alzar mis ojos a los montes. ¿De dónde? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y no solo se quedó allí, el Señor sigue haciendo la pregunta en este 2014. Sigue haciendo la pregunta, porque el amor de Dios es grande. Y entonces, ¿qué es la misericordia? Sino que Dios ve con compasión, con amor, con piedad, con justicia a nuestras vidas. Se acuerda que somos polvo y se revela a nuestras vidas. Y en cambio, en vez de castigarnos por el pecado, por la rebelión, porque recuerde que el Padre ha dejado todo el juicio a su Hijo. Él no castiga a nadie, sino que le ha dejado el juicio a su Hijo. Y la palabra es clara y exhorta siempre a la iglesia, al pueblo de Dios, al creyente. Dios siempre está llamando al hombre que ha puesto en la obra del Señor, al líder, a los profetas, a los sacerdotes, a los pastores. Dios ha dejado siempre un hombre para que él lleve al pueblo. La palabra declara que él ha puesto al hombre como atalaya. El siervo, el ministro de Dios, la mujer de Dios es un atalaya para que él avise y denuncie al hombre el pecado, su deber, para que el hombre se arrepienta, para que el hombre venga al encuentro con su Dios, para que se ponga a cuenta. La palabra del Señor declara, venid luego si estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidas. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor siempre está pidiendo del hombre una respuesta sincera, una respuesta transparente, una respuesta honesta, una respuesta, como lo dijo Job, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dios siempre está pidiendo, ve y haz tú lo mismo. ¿Qué es lo que pide el Señor? ¿Qué es la misericordia? Si no es que Dios ve la miseria del corazón del hombre, lo mira con amor, con misericordia, se revela a él, lo trata, lo cuida, lo limpia, lo purifica, lo santifica y le da salvación y le da el perdón, otorga el perdón al Señor. Pero esto lo hace una vez que el hombre reconoce la grandeza del Señor, porque un Dios santo, un Dios justo en toda su naturaleza,
No va a tomar por inocente al culpable. Siempre lo va a castigar. Pero la palabra declara que no lo va a dejar sin castigo, pero lo hace con misericordia. Ve y tú haz lo mismo, porque eso es en qué circunstancias de la vida nosotros nos encontramos para hacer lo que Dios nos ha mandado. ¿Y qué es lo que te ha declarado Dios? Hacer justicia. ¿Cuántas veces estamos presentando situaciones en que es necesario hacer justicia? Cuando la palabra nos declara de que no hay justo ni uno en la tierra. Todos se desviaron, todos se apartaron, pero Dios por su sangre, por la muerte de su Hijo amado Jesucristo, nos presenta delante del Padre justo. ¿Por qué? Porque éramos pecadores, destituidos de la gracia del Señor, no teníamos oportunidad, pero el Hijo toma en sí todo el castigo nuestro. Y entonces nos presenta delante del Padre justo, y la justicia nos viene a ser por recompensa. Nos viene a ser por bendición, porque la palabra declara de que es por fe y no por vista. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces la justicia, que es por la fe, ya no es por obra, no es por lo que usted y yo hagamos, por lo que usted y yo creamos hacer, o pensemos hacer, o demostremos hacer. Porque recuerde que Dios examina la mente y los corazones de cada uno para darle a cada uno según sus obras. Y eso es la justicia de Dios. Darle a cada uno según lo que se merece. Darle a cada uno, pero con el justo juicio de Dios, como revela el Evangelio de Romanos, la carta de Romanos. Que Dios, viendo la ira de los hombres, detienen con injusticia la verdad del Señor. Pero Dios ha dejado el Evangelio, las buenas nuevas, para que el hombre venga y se recree en el Señor y medite delante del Señor, reflexione delante del Señor y haga un alto. La palabra del Señor nos sigue diciendo en el libro de Génesis que se presentó delante del Señor también. Vino él delante del hijo de Adán, Caín, y también le preguntó: ¿dónde está tu hermano? ¿Qué has hecho? ¿A dónde está la justicia? ¿A dónde está la misericordia? ¿Dónde está el amor? Si bien hicieres, ¿no vas a ser enaltecido? Pero si mal hicieres, el pecado está a la puerta. Siempre Dios está haciendo una pregunta y el hombre vuelve y le responde: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Soy guarda de mi hermano? Pero Dios, que conoce los corazones y que no se va a esconder nunca nada de él, viene delante de él, del hombre, para que el hombre verdaderamente se presente delante de él con humildad y el hombre reconozca su pecado. La palabra describe en Proverbios 29 que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si yo pusiera tropiezo, dice el Señor, al justo, oiga bien, y él, confiado en su justicia, se apartare, la justicia que hizo no le va a ser tomado en cuenta. Y el día que el impío se aparte, no le va a ser tomado en cuenta porque se arrepintió. La iglesia del Señor debe entender que ese es el papel que debemos hacer en esta tierra para agradar al Señor. ¿Con qué nos vamos a presentar delante del Señor? Con las manos vacías, con ofrenda, con ayuno. Y por eso, cuando vienen los juicios del Señor, la palabra declara en Isaías que los moradores de la tierra aprenden justicia. Porque los juicios son necesarios para castigar a los moradores de la tierra y saber que hay un justo juicio de Dios y que Dios ama la justicia. El pueblo de Israel, el pueblo de Judá, en los tiempos de Miquea, Dios estaba exhortando al pueblo porque había abandonado la ley de Dios. Cada quien hacía pleito con su hermano, cada quien hacía injusticia. No defendían la causa de la viuda, no defendían la causa del pobre, el menesteroso. Cada quien se vendía al mejor postor. Dios siempre está recordando al pueblo que no es esa la forma de actuar de la iglesia del Señor, del pueblo del Señor, porque Dios demanda siempre del pueblo un pueblo agradecido. La palabra declara: sedme santo porque yo soy santo. Y Dios declara también en su palabra de que Él no va a sufrir el daño, sino que cada quien va a sufrir las propias consecuencias. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si sembramos misericordia, vamos a cosechar misericordia.
Si sembramos injusticia, cuánta injusticia, a todos los niveles, a todos los estratos, aún la iglesia del Señor no se escapa de hacer injusticia. Y la Biblia declara que el que hace injusticia no es de Dios. En esto conocemos los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que hace injusticia y no ama a su hermano, ese es del diablo, declaran las Sagradas Escrituras. Sed justo porque vuestro Padre es justo. Sed misericordioso porque vuestro Padre es misericordioso. Hay una bienaventuranza para los misericordiosos porque ellos verán a Dios. La misericordia debe ser el fruto de la vida de cada creyente para con su prójimo, para con su hermano, para con el vecino, aún para los enemigos. La Biblia declara que hemos de amarlos, bendecirlos, no maldigamos. La palabra declara de que mía es la venganza, yo voy a pagar, declara el Señor. Pero juzgamos con justo juicio. La palabra declara, Pablo hablándole a la iglesia de Corinto, le dice: no juzguen todas las cosas todavía, dejen el juicio al Señor. Y hay una enseñanza profunda y una bendición grande cuando usted y yo compartimos el pan y la copa del Señor. Si no discernimos el cuerpo, comemos y bebemos juicio para sí. Si nos examinásemos pues cada uno, declaran las Sagradas Escrituras, no seríamos condenados. Pero la palabra del Señor siempre trae una respuesta a la iglesia, al creyente. Dios siempre está pidiendo al hombre, ¿qué es lo que te ha declarado? Hacer justicia, misericordia y humillarte. Y ahí vamos a entrar en otros aspectos de las Sagradas Escrituras donde la palabra nos remonta al libro de Daniel capítulo 4. Un rey que Dios lo había engrandecido, lo había puesto en alto. Una vez tuvo un sueño, el sueño lo había turbado. El sueño era de que él miraba un árbol grande, con follaje grande, sobre él anidaban a las aves de los cielos, se arrimaban a él las bestias, las raíces estaban profundas. Pero un día, por la voz del Altísimo y por decreto, hubo una sentencia: cortad el árbol, pero dejen las raíces. El hombre se turbó. Antes de un juicio inminente siempre hay una oportunidad para arrepentimiento. Dios siempre da la oportunidad que se arrepientan y el hombre entre a juicio con el Señor y se ponga en la presencia del Señor a pedir misericordia. Fue llevado delante de él los magos, los adivinos, los astrólogos y toda especie de sabios que había en ese tiempo, y entre ellos vino Daniel, aquel que ya había venido delante de él a interpretarle también el sueño. Y este varón, conociendo en sí lo que contenía el sueño, ¿qué es lo que le dijo? Ese árbol eres tú. Dios te ha engrandecido, te ha bendecido, te ha prosperado. Pero la sentencia era esta: ¿por qué había un decreto de parte de Dios contra él? Porque Dios conoce los corazones de los hombres. Si bien Dios lo había puesto, también iba a pedir cuenta. La palabra declara más antes de que Dios iba a entregar a su pueblo, pero también iba a juzgarlo. Y este hombre, viene la respuesta del Señor ante él, el mensaje, la advertencia, y le dice: oh rey, tus pecados redime con justicia, haciendo misericordia. Que el juicio sea para tus enemigos. Pero, en otras palabras, parafraseándole el pasaje, ponte a cuenta y pide misericordia a Dios del cielo, si quizás el pecado de tu corazón te sea perdonado. Siempre que hay un mensaje de juicio, hay una advertencia y una oportunidad para el arrepentimiento, porque para todo hay tiempo, declara la Sagrada Escritura. Para el juicio también hay tiempo. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Y este varón, oyendo el mensaje de la palabra del Señor, se olvidó. Al cabo de 12 meses, un año completo, salió a su palacio real. Todos hemos leído la historia. Y declaran las Sagradas Escrituras que dijo: ¿no es esta la Babilonia que yo creé con mis manos, con mi poder y para gloria de mi nombre? Juntamente con la palabra en la boca vino la sentencia: a ti se te dice, Nabucodonosor, tu reino te es quitado y eres echado de los hombres.
cuando el hombre atendiera, la palabra declara que el avisado ve el mal y se aparta. Cuando el hombre, declara Proverbios 29, es reprendido y endurece su cerviz, lamentablemente después ya no hay medicina. Si siendo reprendido antes no entiende, no conoce, no cree que hay un Dios justo, que todo lo ve, que todo lo mira, se endurece, lamentablemente ya no hay medicina para él. Pero la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los hijos de los hombres. Por eso declaran las Sagradas Escrituras que el hombre y el animal conserva por su misericordia. Su misericordia llega hasta los cielos, su misericordia es mejor que la vida. Él es bueno y para siempre son sus misericordias y su fidelidad por todas las generaciones. Su fidelidad cada noche, su fidelidad para aquellos que verdaderamente le son fieles. Dios siempre ha pedido del hombre el amar la justicia, el amar la misericordia. No es solo hacer misericordia, sino amarla. Romanos capítulo 12 declara que el que hace misericordia tiene que hacerlo con alegría. No lo haga por compromiso, no lo haga por responsabilidad, no lo haga por deber. Hágalo porque verdaderamente tiene amor, y el que tiene amor es un fruto del Espíritu Santo. No solo hacer misericordia con los que nos ven, porque la palabra dice: ¿no hacen también ustedes, los gentiles, con ustedes? ¿No hacen así lo mismo los gentiles? Desde luego ya tienen su recompensa. La palabra declara de que hay que hacer justicia al agraviado, al menesteroso, al pobre, a la viuda. Y ese era el problema. La mayoría de los juicios que Dios manda sobre la tierra, el pueblo ya no estaba haciendo la obra de Dios, ya el hombre no estaba caminando en la ley de Dios, ya el hombre ya no estaba caminando conforme a los preceptos, ya no estaba amando a Dios, porque la palabra declara que vas a amar al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Si no amamos al hermano que vemos, ¿cómo decimos que vamos a amar a Dios que no lo vemos? En allí consiste la misericordia que nosotros profesamos tener o creer. Por eso el Señor reprendió duramente a los líderes del pasado en el tiempo de Jesús, a los fariseos y a los escribas, y en el capítulo 23 da una sentencia clara de juicios contra ellos, porque se habían olvidado de hacer lo que Dios les había mandado. Eso no correspondía conforme al evangelio de la gracia, conforme al evangelio de Dios y conforme al evangelio de poder. La palabra declara que por medio del evangelio Dios va a sacar a luz los pecados de los hombres. Dios va a sacar a luz las intenciones del corazón. Dios va a sacar a luz cada obra y la va a traer a juicio, sea buena o sea mala. La palabra del Señor sigue diciendo de que hubo un rey al cual el Señor también envió una palabra y le dijo: ve, Ezequías 38, y dile a mi siervo Ezequías que de cierto va a morir, no va a vivir, que ordene su casa. Llegó el profeta Isaías a dar el mensaje de la orden del Señor, cumplió y se fue, pero no había llegado el siervo a la mitad. Recuerde que es un palacio. Palacios son grandes, un terreno grande, con espacios grandes. Y el rey Ezequías, meditando en su corazón y sabiendo la condición en que estaba, porque estaba enfermo, pidiendo al Señor respuesta. ¿Qué respuesta es esa? Si que nosotros queremos medicina, respuesta, bendición, fortaleza, consuelo. Arregla tu casa, que de cierto vas a morir. Volvió su rostro a la pared y lloró con grandes lloros. Eso es lo que Dios quiere, que el hombre se arrepienta, que el hombre reconozca, que el hombre haga un alto en su vida y medita, aunque el hombre le haya dicho al Señor: tú sabes cómo he andado con integridad, que he hecho lo bueno delante de ti. Señor, ayúdame, ten misericordia. El Señor envió la respuesta y le dijo: ve y di a mi siervo Ezequías que no va a morir, y le añado 15 años más. Antes de un juicio eminente está la oportunidad y la advertencia para que el hombre haga un alto en su vida. La palabra del Señor nos habla en Daniel, que el mismo varón, reconociendo su falta y su pecado, declara: conviene que yo declare las misericordias del Señor y hable los favores que Dios ha hecho conmigo. El hombre declara en la Sagrada Escritura que su razón le fue devuelta, y engrandeció, alabó y glorificó a Dios, y reconoció que el reino era del Señor y que Él lo daba a quien Él quería y lo quitaba, porque Él pone reyes y quita reyes. Y ahí donde el hombre reconoce la grandeza de Dios, que se acuerda que somos polvo,
Usted glorifica a Dios, bendice a Dios y sabe que si usted no hace la voluntad de Dios, otro lo va a hacer. Si usted no hace la voluntad de Dios, Dios va siempre a ejecutar su palabra. Dios siempre demanda del siervo de Dios, tanto al hombre que es reprendido, al hombre que le llevaba el mensaje, como al profeta, a ser fiel. El caso de Jonás, Dios había enviado a Jonás sobre una nación. Oigan, estos eran dos hombres y eran dos reyes, pero esta era una nación entera, donde el pecado había subido delante de la presencia del Señor. Y el Señor le dice: ve, pregona contra Nínive porque un juicio viene. Pregona y predica que su maldad ha llegado hasta mí, que mi ojo no lo va a perdonar. ¿Y qué hizo el siervo del Señor? Huyó para no hacer la voluntad del Señor. Dios pudo haber mandado otro. Dios pudo quitar a Jonás y enviar otro porque había una necesidad. No era un hombre, era una nación entera donde el rey, el pueblo, los jefes, los niños, los ancianos, los jóvenes, los animales, todos estaban bajo el juicio del Señor. Todos conocemos la historia bíblica. Se fue Jonás, lo lanzaron del barco, lo tragó un gran pez y estando en el pez clamó y pidió misericordia. Pidió misericordia. Y Dios, que es amplio en perdonar, la palabra declara que Él volverá a tener misericordia de nosotros, echará nuestros pecados al fondo del mar y jamás se va a acordar de ellos. Llegó y mandó al pez y lo arrojó y comenzó a predicar. Y el mensaje de la predicación de Jonás sirvió de advertencia y sirvió que el rey junto con toda la nación se humillaran delante del Señor, pidieran al Dios del cielo misericordia, pidieron perdón y Dios detuvo el castigo. Se postraron, ayuno, silicio, con lamento, con lloro. Desde el rey, los niños, los animales no probaron alimento. Y la palabra declara: ¿qué sabes tú, hombre? Si quizás Dios se arrepentirá del castigo. No sabes si Dios se retraerá de lo que ha dicho y traerá tras de él bendición. Declara el libro de Joel en el capítulo 2. El Señor siempre exhorta al pueblo a estar delante de la presencia del Señor. Y eso lo sabía el rey Salomón. Salomón, dedicando el templo, comenzó a presentarse delante del Señor con todo el pueblo para decirle: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y clamaren y oraren, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Porque el hombre estaba dispuesto. Dios en su misericordia estaba revelándole asuntos que venían sobre su pueblo. Y la palabra declara: esconderé yo a mi siervo las cosas que yo voy a hacer. Cuando Dios se reveló a Abraham, declaró el mismo Abraham: el juez justo no hará hacer lo correcto. Porque recuerden que el Padre es el juez, pero el Hijo es el que está abogando por nosotros. Dios en su misericordia siempre dará la oportunidad al penitente, al pecador, para que reconozca su pecado y lo deje y lo abandone y se regrese a su Dios. Dios siempre está exhortando al pueblo a que nosotros hagamos lo mismo. La palabra declara de que un rey también llamado Acab, por juicio de parte del Señor, Primera de Reyes capítulo 21, había despojado, había matado y había robado, porque así mira el Señor la obra del varón. No lo había hecho él directamente, pero él era el responsable. Él era el que estaba al frente del reino y del gobierno y al cual Dios tenía que pedirle cuenta. Y envía al profeta Elías para decirle lo que Dios había determinado sobre él y sobre su casa para la posteridad. Iba a barrer a Acab y toda su descendencia y no iba a quedar ni libre, ni esclavo, ni un varón de ellos. Y el rey, siendo duro, rebelde y malo, desobediente, desleal, ingrato, apático, indiferente, ya había abandonado al Señor, ya había abandonado la ley, ya había abandonado la obediencia al Señor. También se humilló. Cuando el hombre se humilla, Dios se compadece, Dios tiene misericordia y obra por amor. Y vuelve a llegar el siervo Elías y le dice: ¿has visto cómo se arrepintió Acab? Todo el decreto, toda la sentencia, todo el juicio, no lo voy a ejecutar en sus días, lo voy a hacer en los días de su hijo.
Lo grande de la misericordia del Señor, que Dios prolonga su misericordia para con nosotros. La palabra del Señor declara en el Evangelio cuántos mensajes, enseñanzas prácticas que nos da el Señor, de no hacer las cosas a la ligera, de no hacer las cosas por salir del paso, de no hacer las cosas porque nos ven, porque a mí me parece. La palabra declara de que hay que hacerlo con amor. Todo lo que hagas, de hecho, de palabra, sea para el Señor. Todo lo que haga, hágalo con amor. Todo lo que hagas, estima a los demás como a ti. Si tú quisieres, declaran las Sagradas Escrituras, y eso es lo grande del Evangelio, lo precioso del Evangelio, el mensaje del Evangelio. Todo lo que quisieras que los hombres hicieran contigo, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. El Señor hablando de la misericordia, del amor y la verdad, porque muchos religiosos, ricos, pudientes, haciendo gala, mofa de su religiosidad, de su apariencia externa en cuanto a la santidad, en cuanto a la justicia, en cuanto a la obediencia, al mandato, venían para probar y tentar al Señor. Y el Señor daba ejemplos claros y le decía que había un hombre que había caído en manos de ladrones. Pasó un levita, pasó un sacerdote y no les interesó. Pero vino un samaritano, movido a misericordia, le levantó, se lo llevó al mesón, le dijo que lo atendieran y que todo lo que él gastara, que a la vuelta se lo pusieran a su cuenta. ¿Quién crees tú?, le dice el Señor, ¿quién hizo misericordia? El samaritano, respondieron. Ve y haz tú lo mismo. Siempre Dios pone al pueblo a prueba. Siempre Dios pone al pueblo a que verdaderamente lo que ha profesado, lo que ha creído, lo ponga en práctica. Lo grande del Evangelio es que usted y yo no nos quedemos solo con el ritualismo, solo con el formalismo, solo con el legalismo, solo con las formas externas y la apariencia, sino a la práctica. Que llevemos las cosas a la práctica, al hecho. Cuando se da la oportunidad, ¿cuándo será el tiempo de que usted y yo hagamos la obra del Señor? En su momento usted sabrá hacer la obra del Señor. La palabra declara que en todo tiempo debemos hacer la obra del Señor. En todo tiempo debemos estar dispuestos a hacer la voluntad del Señor. ¿Cuántos están dispuestos a hacer la voluntad del Señor? Y como dijo el Señor, le dijo, ve y tú haz lo mismo, porque el Señor se duele del castigo. No tomará por inocente al culpable. Dios es justo, y si recompensa viene con él, para darle a cada uno según sus obras. El pueblo ha sido más que enseñado en la palabra, pero cuando se olvida de escudriñar las Escrituras, que en ella está la verdad, dejamos de alcanzar lo básico, lo primordial y lo más importante. Aprender, declara el Señor, ¿qué es lo que quiero? Hacer justicia y amar misericordia. Al corazón contrito y humillado, Dios nunca va a despreciar. Esos son los sacrificios que a Dios le agrada. Sacrificios de corazón, sacrificios de labios que glorifiquen su nombre, sacrificios de alabanza. ¿Con qué me presentaré delante del Señor y con qué pagaré sus beneficios para conmigo? ¿Cómo nos vamos a presentar delante del Señor? Él te ha declarado y te declara en esta tarde, iglesia del Señor, cuál es la forma, cuál es la manera, cuál es la vía, cuál es la dirección, cuál es el canal y cuál es el mensaje que Dios declara a la iglesia. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia del Señor. Dios siempre estará poniendo a prueba a su iglesia para que el hombre aprenda a conducirse, para que el hombre aprenda a vivir delante del Señor. ¿Quién desea vida? ¿Quién desea muchos años? Apártese del mal y busque el bien. Haga la justicia y ella le seguirá. Las misericordias del Señor son cada mañana, su fidelidad cada noche. Dios siempre estará preguntando para que usted y yo respondamos con sinceridad, con honestidad, con transparencia
y decirle: Señor, heme aquí, tú eres el alfarero y yo el barro. ¿Quién le dirá al Señor qué haces? La iglesia del Señor debe de aprender de que nosotros somos su pueblo, sus hijos, sus escogidos. Nos ha lavado no por obras de justicia, sino por su misericordia. No por obras que nosotros hayamos hecho. Como declaraba Daniel, no oramos a ti creyendo en nuestra justicia, sino en sus muchas misericordias, y por eso venimos a ti. Nuestra es la confusión del rostro, pero el tuyo es tener misericordia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor declara que es lo que Dios pide de la iglesia: amar misericordia, hacer justicia, porque la palabra declara que el que es justo hace justicia como Él es justo. Y Apocalipsis 22:11 dice: el que es injusto siga haciendo injusticia todavía, el que es inmundo siga inmundo todavía, el que es santo santifíquese todavía, y el que es justo practique la justicia todavía. Ese es el mensaje de la palabra del Señor a la iglesia, para que meditemos en nuestros corazones, porque siempre es necesario, para con los de adentro, para con los de afuera, en los más sencillos, en los más que a veces nosotros los miramos insignificantes, desde la casa. Es necesario que el juicio de Dios comience por la casa del Señor, porque si no comenzare por la casa del Señor, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Si con dificultad se salva el justo, la palabra declara que el que es justo practique la justicia. Dios, en su misericordia, por su fidelidad, por su amor y por su carácter santo y justo, siempre va a castigar el pecado. Siempre lo va a castigar, pero le da al hombre la oportunidad. De una o dos, tres maneras habla Dios al hombre, pero el hombre lo entiende. ¿Para qué? Para apartar al hombre su soberbia, para quitar al hombre de su obra, para hacerle saber que Dios tuvo misericordia, para saberle que hay un Dios y hay un Redentor. Porque es necesario, declaran las Sagradas Escrituras: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Es necesario venir delante del Señor a presentarnos, para que sea Él justificándonos, para que sea Él perdonándonos, para que sea Él limpiándonos, para que sea Él obrando a favor nuestra iglesia del Señor. Antes que venga lo grande y terrible, recuerda que nosotros como iglesia tenemos una promesa, y es escapar de los juicios que han de venir sobre esta tierra. Pero nosotros, declara la Sagrada Escritura, es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que recibamos cada quien lo que hizo en la obra de Dios, sea bueno o sea malo. Y todo lo va a probar el fuego, y por el fuego va a ser probado. Aunque la obra se quemare, no así el creyente va a ser salvo. La iglesia del Señor, para que no entre a juicios, igual que los mundanos, igual con el mundo. Recuerde que Dios ha puesto a la iglesia a juzgar a los ángeles, al mundo. Cuanto más las cosas pequeñas, cuanto más lo que corresponde a esta vida, lo que corresponde a la iglesia, lo que corresponde a la obra, lo que corresponde al trabajo del Señor. Palabra del Señor declara: juzguemos con justo juicio. La palabra declara que debemos de ser justos como Él es justo. Sed misericordioso como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso, que hace que el sol alumbre a los buenos y los malos, y que la lluvia caiga sobre justos e injustos. Esa es la grandeza, ese es el amor, esa es la bendición, esa es la gracia, que el Padre ha dejado el juicio a su Hijo, y nosotros estamos en su Hijo. Y declaran la Sagrada Escritura: el que está en el Hijo tiene vida eterna, y no vendrá la condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Padre, en el nombre de Jesús, alabamos tu nombre, glorificamos tu nombre, le damos gloria, le damos honra, le damos alabanza. Señor, aquí están nuestras vidas. Señor, examínanos, pruébanos, purifícanos, lávanos, límpianos, sé propicio, Señor. Que cada día, Señor, que tengamos oportunidad, como declaran las Sagradas Escrituras, Señor, vayamos y hagamos lo mismo, porque usted siempre va a estar pidiendo de tu pueblo, demandando, exigiendo